Entonces la idea es que visitemos el visor de nóminas. Es una plataforma que el SAT ha dispuesto tanto para el trabajador como para el patrón, que visitemos esa plataforma y busquemos cuál es la información que tiene la autoridad y la información que tenemos nosotros en nuestras bases de datos para ir conciliando precisamente estas cantidades. A veces sucede que el CFDI se expidió y se expidió de manera incorrecta, entonces se cancela, desde el sistema se cancela, y cuando nosotros buscamos y luego lo volvemos a generar. Pero resulta que cuando nosotros buscamos la información de la base de datos del SAT y buscamos compararla con nuestra base de datos, encontramos que pues finalmente el comprobante se canceló en nuestro sistema, pero no alcanzó a ser cancelado en la base de datos del SAT. Entonces tenemos una información en exceso. Entonces el SAT tiene información de un trabajador, supongamos que le pagamos al trabajador 10,000 pesos mensuales. Entonces en el año nosotros decimos a fulano le dimos 120 porque el CFDI que expedimos estuvo incorrecto, lo cancelamos y volvimos a timbrar. Entonces entramos a la base de datos del SAT y encontramos que tiene 130. Entonces, oye, ¿por qué tiene 130 si le cancelé el comprobante fiscal? Y entonces revisamos ese comprobante y nos damos cuenta que el trabajador sigue teniendo en la base de datos del SAT vigente el comprobante y obviamente está generando los acumulados. Entonces la idea es que nosotros visitemos ese depósito, ese aplicativo y comparemos con nuestras bases de datos para que conciliemos esta información. A veces también sucede al revés. Expedimos un CFDI y resulta que el sistema, por alguno de los errores que muchas veces tiene el sistema, se timbró doble y entonces aparece información de un mes duplicada. Entonces, en este aplicativo que el SAT ha dispuesto para los patrones y también para los trabajadores. ¿Por qué también para los trabajadores? Recuerden ustedes que los trabajadores, en algunos casos, la ley los obliga y en otros les permite hacer su propio cálculo anual y su propia declaración anual. Entonces, del visor de nóminas, el trabajador puede revisar cuál será la información que el SAT estará precargando en su declaración para el mes de abril. Entonces, entra el trabajador con su propio usuario, su RFC, su contraseña al visor que tiene el SAT y entonces puede el trabajador revisar de manera anticipada la información que el SAT le estará precargando en su declaración y puede hacer la solicitud al patrón en caso de que haya cifras que no coincidan. Puede hacer la solicitud al patrón para que se hagan los ajustes correspondientes. Entonces, es de interés tanto para el patrón como para el trabajador. Más pues de interés para el patrón. Y sobre esto quisiera hacerles un comentario muy importante. Porque ustedes saben que recientemente, la semana pasada, el SAT liberó la plataforma, el formato para la declaración anual de las personas morales. Entonces ya está lista el formato, el aplicativo para que las personas morales empiecen a subir su información de la declaración anual. Pero desafortunadamente, en cuanto a las deducciones, el aplicativo de la declaración anual no permite hacer modificaciones en cuanto a las deducciones, no permite hacer movimientos. Entonces, la información la tiene el SAT, la toma de todos los CFDI que nos expidieron y la precarga en el formato, pero no nos deja hacer actualizaciones. Entonces, aquí es importante que nosotros vayamos considerando el tema de los ajustes en la nómina. Ahorita ya un CFDI, un proveedor, pues ya no me lo podría expedir con fecha de diciembre o con fecha de noviembre del año pasado. Y por esa situación, el SAT ya no permite hacer movimientos. Sin embargo, en los CFDI de nómina, pudiéramos tener el caso que necesitemos cancelar un comprobante porque a lo mejor tiene cifras equivocadas
y necesitemos hacer su reemplazo. Entonces, en la regla miscelánea 2757, el SAT ha puesto un límite para los ajustes a la nómina. En la regla miscelánea 2757, déjenme mostrársela para que vean ustedes, es la regla miscelánea para el 2020, publicada el 28 de diciembre del año pasado, que fue sábado, Día de los Inocentes, ¿no? Para que no se les olvide cuando se publicó la miscelánea fiscal para el 2020, el Día de los Inocentes del año pasado. Aquí, en esta resolución miscelánea, en la regla 2757, el SAT le pone un límite a los patrones para la corrección de la nómina. Y ese límite, déjenme aquí, yo los llevo a la regla 2757. Miren, dice emisión del CFDI de nómina del ejercicio pasado, el año pasado. Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción quinta y último párrafo del Código Fiscal, 27, fracción quinta, segundo párrafo y 18, primer párrafo, 98, fracción segunda, 99, fracción tercera de la Ley de Renta, así como el 39 del reglamento. O sea, para efectos del timbrado de la nómina, los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión corregirlos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 29 de febrero del 2020 y se cancelen los comprobantes que sustituyen. El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el ejercicio fiscal 2019, siempre y cuando refleje como fecha de pago el día correspondiente a 2019 en que se realizó el pago asociado al comprobante. La aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes de realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que en su caso procedan. Entonces, miren, tres aspectos importantes en relación con esto y que tiene que ver con la declaración anual de las personas morales, con el nuevo formato de la declaración anual. Punto número 1, nos dice el SAT, te doy hasta el 29 de febrero, que por cierto también es sábado, acuérdense, es bisiesto, te doy hasta el 29 de febrero para que corrijas tu nómina del año pasado, la del 19, la del 18, ya no es deducible en caso de que hagamos una modificación ahorita en el 2020, porque si nosotros revisamos la regla miscelánea, este mismo número de regla, pero del año pasado, vamos a encontrar que la fecha límite fue 15 de abril. Allí el SAT estuvo bien en esa fecha límite. Ahorita les aclaro por qué les hago este comentario. Entonces, si se necesitaba modificar nómina del año 18, el SAT nos dio hasta el 15 de abril del 19. Si se hicieron modificaciones a la nómina del 18, del 16 de abril del 19 en adelante, ya esa nómina no es deducible, esos cambios en esas nóminas, las nóminas de esos cambios, perdón. Ahorita el SAT nos da hasta el 29 de febrero. Yo no estoy de acuerdo con esta fecha límite que nos da el SAT, porque el reglamento de la Ley de Renta nos da una fecha diferente y que es más amplia, es una fecha mayor a esta que nos da el SAT. Déjenme, vamos al reglamento de la Ley de Renta y aquí en el artículo, me parece que es el 54, sí es el 54, ahí lo tienen ustedes en pantalla. El artículo 54 del reglamento de la Ley de Renta nos da como fecha límite el último día que tengamos que presentar la declaración. Miren, para los efectos del 27.18 de la ley, no se considerará incumplido el requisito que para las deducciones establece dicha fracción. Dicha fracción habla de la deducción de la nómina, el plazo para timbrar la nómina. Entonces dice, para efectos del 27.18, para efectos de la deducción de la nómina,
no se considerará incumplido el requisito que para las deducciones se establece dicha fracción cuando se cumple espontáneamente en términos del 73 del Código Fiscal con las obligaciones establecidas en el 27 fracción quinta, es decir, con la obligación de timbrar tu nómina, a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración del ejercicio. A más tardar en la fecha en que se deba presentar la declaración del ejercicio. Fíjense, según el reglamento de la ley de renta, el límite que tengo para mi nómina del año pasado es 31 de marzo, que es la fecha límite de mi declaración. Pero según la miscelánea, tengo hasta el 29 de febrero. Me está quitando un mes. Es una disposición del SAT ilegal, no tiene sustento legal. No estoy de acuerdo con esta fecha, pero tenemos un riesgo y ese es el problema justamente por el que se los comento. Si yo quisiera modificar o timbrar mi nómina del 19, el 31 de marzo, supongamos que yo estoy como un contador normalito, ¿no? Como un contador común y corriente, Carlitos, ¿no? Yo estoy, aquí nos acompaña Carlitos, es contador, aquí nos está haciendo una auditoría de lo que vamos a hablar, es enviado por el SAT, aquí lo tenemos, huele a SAT aquí ahorita. Entonces, fíjense, si nosotros como cualquier contador normalito, no un contador enfermo, un contador normalito, si como cualquier contador normalito, nosotros presentamos nuestra declaración el 31 de marzo, ¿sí? Y eso ya casi a las 11:30 de la noche, ¿no? Porque es el plazo. Si nosotros el 31 de marzo queremos hacer alguna modificación a la nómina del 19 o expedir un CFDI de nómina del 19, diríamos que en términos del reglamento estamos bien, no hay problema, eso es deducible. El problema es que el formato de la declaración ya no nos permite modificar, salvo que el SAT haga una corrección, el formato de la declaración no nos permite modificar las deducciones. Entonces, yo entro a mi formato de declaración, el nuevo, y si yo quiero capturar la deducción de la nómina que estoy ajustando el 31 de marzo, no lo voy a poder capturar. Y entonces voy a tener el problema que esa deducción no la voy a estar haciendo, porque el sistema nada más me va a permitir deducir lo que haya ingresado en el tiempo en el que se haya alimentado por parte del sistema del SAT. Entonces aquí la consideración que debemos hacer es la siguiente: yo sé que estamos corriendo, que tenemos el tiempo muy ajustado, etcétera, pero además viernes, sábado, que no cuenten con nosotros, domingo tampoco, ¿no? Entonces ahorita alguien se desvela tomando el curso, está en línea, o alguien dice, no, yo no lo tomo en línea, yo acabo Sinergia, me da el video y yo después lo veo, está bien, pero si nosotros dejamos consulta al visor, si nosotros la dejamos para el cuarto para las 12 y híjole, el SAT tiene una información equivocada, voy a timbrar lo que me faltó, voy a cancelar lo que está incorrecto. Esos ajustes que hagamos en los timbrados de la nómina no van a ser captados por la declaración y no voy a poder alimentar información, salvo que el SAT nos permita ya al cuarto para las 12 alimentar información. Entonces voy a tener unas deducciones equivocadas y pudiera ser que nos genere un impuesto mayor que tendríamos que estar pagando. Aunque después presentemos una declaración complementaria, pero ya saben cómo son los clientes, los patrones, oye, ¿por qué me dejas o me haces pagar tanto impuesto, etcétera? Entonces por eso es importante que nosotros nos vayamos tomando un tiempo para que vayamos revisando, a ver, ¿qué información tengo en mi base de datos de mi nómina? ¿Qué información tiene contabilidad? ¿Y qué información tiene el SAT en su base de datos? Y una forma para revisar esta información es consultar el visor. En el visor, déjenme entrar tantito rápido para que tengan una información, un panorama general del visor y después regresamos a el visor. Miren, en la página del SAT
Yo voy a la página del SAT y ahí el banner, aquí donde está la muchacha esta, ¿no? Ahí dice visor de nómina. Voy a regresar a la primera ventana. Ahí está, visor de nómina patrones. Aquí del lado derecho, donde dice novedades en el banner, tengo visor de nómina para patrones, visor de nómina para trabajadores, visor de deducciones personales, es para las personas físicas, y venidas carrera en el SAT. Ahí, por cierto, se publicaron las vacantes que tiene el SAT para que aquellos que quieran trabajar en el SAT, ¿no?, quieran ser parte de la gente mala, ahí está la oportunidad, ¿no?, de que puedan ustedes trabajar en el SAT. Entonces, yo me voy a visor de nómina para patrones, hago clic y aquí nos manda una breve descripción de la información que pudiéramos encontrar allí. Consulta el visor de comprobantes de nómina para patrones. Sirve para que consultes los pagos realizados a tus trabajadores de forma acumulada, así como para verificar la información de forma individual de cada uno de tus empleados que les hayas expedido un comprobante de nómina, permitiéndote conciliar el impuesto retenido contra el enterado en pagos provisionales. El patrón puede consultar el visor del SAT y lo puede consultar cifras globales de todos sus empleados, mes por mes, periodo por periodo de nómina, o lo puede consultar empleado por empleado. ¿Sí? O sea, Carlitos es mi empleado y entonces yo me meto al visor del SAT y digo, a ver, ¿qué tiene el SAT de Carlitos? Y entonces me meto y busco trabajador por trabajador, ahí busco Carlitos y entonces, a ver, ¿cuánto le pagué a Carlitos? No, pues le pagué, 20,000 pesos en el mes de enero. A ver qué tiene el SAT de este trabajador, de lo que yo le pagué. Entonces, tiene 20,000, ok, va coincidiendo. Entonces, estoy haciendo el análisis, la consulta empleado por empleado. O puedo hacer la consulta mes por mes, ya no nada más de mi trabajador, sino de todos mis trabajadores que tuve en enero. Cuánto le pagué a todos mis trabajadores y cuánto retuve en una cifra acumulada. Aviso importante, conoce la nueva versión que se encuentra actualizada al cierre del año 2019, ahorita vamos a entrar, para que verifiques la información de los comprobantes de nómina que emitiste y el entero de las retenciones que efectivamente realizaste, lo que servirá como insumo para el prellenado de la deducibilidad de la nómina por sueldos y salarios en tu declaración anual. Vean esta información que nos da el SAT. Lo que servirá como insumo para el prellenado de la deducibilidad de la nómina por sueldos y salarios en tu declaración anual. Y aquí pues hace match con lo que les comentaba. Lo que tiene el SAT en el visor lo va a alimentar en la declaración anual de personas morales o de personas físicas patrones y ya no les va a permitir hacer cambio. No, aquí tienes 50,000 pesos de nómina, yo no pagué 50,000, yo pagué 82,000. No me va a permitir hacerle modificación, sino de aquí va a jalar la información para allá. Por eso es importante que revisemos esto. Entonces dice, objetivo, consultar la información correspondiente a los pagos realizados por concepto de sueldos y salarios a tus trabajadores. Aparece aquí el sustento legal, no del aplicativo, sino el sustento legal de la deducción, de la deducibilidad. 27 fracción 5, 99 fracción 1 y fracción tercera. Entonces le doy iniciar, da clic en el botón iniciar, autentícate con tu contraseña o con la firma electrónica. Documentos que obtienes, aquí viene la información. Cualquiera aquí le doy clic, botón iniciar o aquí abajo. Entonces nos muestra la ventana en donde nos permite capturar el RFC. Yo aquí voy a entrar a uno de los contribuyentes, tengo aquí varios enlistados, voy a este. Ya tengo la contraseña alimentada, entonces capturo el código CAPTCHA que nos viene ahí, ¿no? BP1G7X y le doy enviar. Ahí ya estamos ingresando al visor. Ahí viene un cuadro informativo en donde dice: por disposición oficial el retenedor tiene la obligación de entregarle comprobantes fiscales CFDI a sus trabajadores por el pago de los sueldos, salarios y asimilados en los que se especifique los ingresos, deducciones, así como las retenciones de impuesto que aplique y otros conceptos de descuento. En esta aplicación, ahorita vamos a revisar un poco de teoría, por favor, si tienen dudas aquí, yo los estoy viendo en el chat, pregunten. En esta aplicación se puede visualizar los comprobantes de nómina que hayan expedido a los trabajadores y son utilizados para precargar la información en la declaración del ejercicio de los mismos. Aceptar.
Aquí tengo dos opciones. Consulta información global y consulta información de un trabajador. En el caso de consulta información de un trabajador, voy a necesitar el RFC de mi empleado. Desde luego que yo tengo el RFC de mi empleado. Entonces, consulta información global. Puedo visualizar dos ejercicios y ya no tarden que me prealimente el 2020. Ahorita puedo previsualizar dos ejercicios. 2019. Elijo el ejercicio 2019 y le doy consultar. Dice, el prellenado de los ingresos y retenciones de tus trabajadores en la declaración anual considera lo que emitiste en los comprobantes de nómina procesados por el SAT hasta el 31 de diciembre del 19. Bien, consultar. Ahí está trabajando, tengo el acceso y miren, esto es parte de lo que acaba de actualizar el SAT. No me manda directo, ahorita voy a ingresar a lo que está en segundo plano, a lo que está abajo. Pero me permite un resumen, visualizar un resumen y eso es bueno. Porque desde aquí me puedo dar cuenta de las cifras mes por mes. Ahorita vamos a consultar el detalle, pero fíjense, en el caso de esta empresa, le aparece información de asimilables a salarios. Vamos a tocar un poquito el tema, igual si llegan a tener alguna duda, me mandan aquí un mensajito. Total de nómina, 3.467.237.08. 15 trabajadores. Este total de nómina lo está desglosando el SAT en los conceptos del primer párrafo del 94 de la Ley de Renta. Pagos a tus empleados y pagos a gente que te prestó servicio, que no son tus empleados, pero que para efectos de renta asimilas el pago como si fuera un empleado. Los asimilables a salarios. En este caso, este asimilable que aparece aquí enlistado son pagos al administrador único. Entonces, la Ley de Renta en el artículo 94, fracción tercera, nos dice, si tienes consejos consultivos de vigilancia, administradores, gerente general, director general, es obligatorio que los pagos a estas personas, a estos prestadores de servicio, es obligatorio que los asimiles, que les pagues y les des un tratamiento en renta como si fuera un salario. Es obligatorio. Si no lo haces así, no es deducible. También revisen esa parte, por favor, porque ahorita diríamos que estamos a tiempo para cancelar el tratamiento, esos comprobantes y volver a expedirlos de forma correcta. Les pongo un ejemplo. A mi administrador único o a los miembros del consejo de administración les hice pagos por honorarios y ellos me dieron recibos de honorarios. La empresa le pagó honorarios a los miembros del consejo de administración o el administrador único y estas personas le dieron recibo de honorarios a la empresa. Todos esos pagos no son deducibles. Porque la Ley de Renta dice, el tratamiento fiscal no es honorarios, es asimilables. Artículo 94, fracción tercera de la Ley de Renta. Entonces, yo, por ese pago que le hice a mi miembro del consejo o a mi administrador único, forzosamente yo le debí expedir un recibo de nómina y le debí calcular el impuesto como si fuera un salario. Él no me debió dar recibo de honorarios, ni debió haber retención de 10% de renta, 2/3 partes de IVA. Entonces, si yo tengo así esos conceptos, no es deducible, no son deducibles. Obviamente en la declaración anual me va a parecer precargar la información como deducible, pero en una revisión me pudiera echar para atrás el SAT la deducción, porque el tratamiento es a fuercita como un asimilable. Entonces, revisen por favor esa parte y si lo hicieron mal, pues cancelen todas esos FDIs de honorarios, cancelen todas esas retenciones, timbren de forma correcta como asimilables, determinen correctamente el ISR en términos del 96 de la Ley de Renta y presenten las declaraciones mensuales complementarias, corrigiendo, en su caso les va a generar saldo a favor de algo, les va a generar saldo a cargo de algo, pero para que no tengan problemas en su deducción. Entonces, aquí el sistema me dice, mira, pagaste 2.950.311.09 a tus empleados y pagaste como asimilables
516.922.99. Sumamos y nos da los 3.467.234.08 que tiene el SAT en la parte de arriba donde dice total de nómina. Ahora, me dice timbraste a 15 empleados. Ahorita vamos a ver el tema de los timbrados. Pero vean, ya me muestra un resumen. Y luego me dice, retuviste de ISR a tus empleados 257.895.68 y a asimilables 180.922. Y luego me dice, has enterado 231.933. En nómina y en asimilables 165. Hoy, ¿a qué se debe esa diferencia? Hoy yo tengo una diferencia entre lo timbrado y lo enterado. Dice 257.895.68 que tiene timbrado contra 231.933. Hay 25.962.68 de diferencia. Has timbrado 257.000 y me has pagado 231.000. Has retenido 257 y me has pagado 231. Y en asimilables igual. ¿A qué se debe esos 25.000 de diferencia? Se debe a que todavía no hemos presentado el pago provisional de diciembre. El SAT ya tiene captada la nómina de diciembre, lo timbrado, lo retenido, pero todavía no he presentado mi declaración de diciembre. Recuerden que vence la siguiente semana, a lo mejor el 18, el 19 o el mismo lunes, dependiendo del dígito del RFC. Entonces, hoy es cordial esa diferencia, no hay problema. Pero si presentada mi declaración provisional de diciembre sigo teniendo diferencia, entonces yo puedo tener problemas. Ahorita les voy a decir qué problemas pudiera yo tener si sigue existiendo diferencias en contra, a mi cargo, a favor de la autoridad. Entonces, aquí el sistema me presenta el resumen y luego me dice ver detalle. Y ese desglose, esa cifra me la desglosa por mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y entonces yo les decía, es la novedad en el visor, lo cual me favorece, porque yo con estos totales, yo puedo revisar mi nómina cada mes. Y si todo coincide así en cifras globales, no pasa nada, no tengo problemas. Si no coincide en algún mes, ya solamente me voy a revisar ese mes. Y lo puedo revisar cifras por mes o lo puedo revisar cifras empleado por empleado. Entonces, esta forma, fíjense del lado derecho,